Fiona Blackwell estaba de pie junto a la ventana del espacioso salón, observando cómo el viento otoñal arrastraba las hojas caídas calle abajo. Su esbelta figura, enfundada en un elegante vestido de color burdeos, parecía frágil contra las sólidas cortinas. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño descuidado, y sus ojos verdes estaban cansados y ansiosos. La mansión de la familia Rothschild, en un lujoso barrio de Boston, siempre le producía a Fiona sentimientos encontrados. Por un lado, era la casa donde había pasado los últimos 7 años de su vida, donde habían nacido sus hijos. Por otro, siempre le había parecido extraña, como si fuera una invitada más que una anfitriona. El sonido de la puerta al abrirse sacó a Fiona de su ensueño. Elliot Rothschild, su marido, entró en el salón, aflojándose la corbata. Su pelo rubio, antes bien peinado, estaba revuelto y sus ojos azules denotaban cansancio. «Hola», dijo sin mirar a Fiona. «Un día duro en el trabajo. ¿Tienes algo de comer?» Fiona reprimió un suspiro. Así era siempre. Nada de «¿cómo estás?», nada de besos. Solo trabajo y asuntos domésticos. «La cena está en la cocina. Te he dejado una ración en el microondas», contestó, tratando de mantener la voz uniforme. Elliot asintió y se dirigió a la cocina sin mirar siquiera a su mujer. Fiona sintió que una oleada de irritación y resentimiento crecía en su interior. ¿Cuándo se había convertido su relación en esto? ¿Cuándo habían dejado de ser compañeros para convertirse en simples compañeros de piso? Siguió a su marido a la cocina y decidió que hoy era el día de hablar claro. «Elliot, tenemos que hablar de nuestra relación», empezó Fiona, mirando a su marido mientras calentaba la cena. Él se dio la vuelta, levantando una ceja sorprendido. «¿Qué quieres decir? ¿Estamos bien?» Fiona negó con la cabeza. «No, Elliot, no estamos bien. Vivimos como extraños. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de corazón a corazón? ¿Cuándo me preguntaste por mis sentimientos, por mis planes?» Elliot suspiró. Claramente no estaba preparado para una conversación así. «Fiona, ahora mismo estoy atravesando un periodo muy estresante en el trabajo. Ya sabes lo importante que es este proyecto para mi carrera». «Tu carrera siempre ha sido más importante que nuestra familia», dijo Fiona en voz baja. «¿Qué pasa con mi carrera, Elliot? Dejé mis prácticas en Nueva York para estar contigo. Te apoyé en todo, y ni siquiera te has dado cuenta de cómo me estoy perdiendo poco a poco en este matrimonio». Elliot dejó el plato sobre la mesa y se volvió hacia su mujer. «Fiona, no entiendo de dónde viene todo esto. Tenemos todo lo que uno podría soñar. Una casa preciosa, hijos sanos, estabilidad económica. ¿Qué más quieres?» Fiona sintió que un nudo le subía a la garganta. «Necesito un marido, Elliot. Un compañero con el que pueda compartir mis sueños y mis miedos. Necesito amor, no solo cohabitar bajo el mismo techo». En ese momento su conversación se vio interrumpida por el timbre de la puerta. Fiona se estremeció, sabiendo quién podía ser. Elliot fue a abrir, y un momento después entró en la cocina Agatha Rothschild, la madre de Elliot. Agatha era una mujer alta y delgada, con una postura impecable y una mirada fría en sus ojos grises. Llevaba el pelo gris recogido en un austero moño y su caro traje subrayaba su estatus en la sociedad. «Hola, cariño», dijo, besando a su hijo en la mejilla. Luego se volvió hacia Fiona, con un tono notablemente más frío. «Fiona». «Hola, Agatha», respondió Fiona, tratando de mantener la calma. Agatha miró la cocina con ojo crítico. «Espero no molestar. Pensé en pasarme a ver cómo estabas». Elliot lanzó una rápida mirada a Fiona antes de contestar a su madre. «Estamos bien, mamá. Solo estábamos hablando». Agatha enarcó una ceja. «¿De verdad?» A juzgar por el ambiente, no era la conversación más agradable. Fiona sintió que su paciencia se agotaba. «Agatha, no es un buen momento para visitarnos. Elliot y yo tenemos una conversación importante». «¿Ah, sí?»,
Agatha se sentó a la mesa, claramente sin intención de marcharse. Quizá pueda ayudar. Después de todo conozco a Elliot mejor que nadie. Fiona apretó los puños tratando de contener su creciente irritación. Esto es un asunto privado entre mi marido y yo, Agatha. Elliot intervino, tratando de calmar la situación. Mamá, tal vez podrías volver en otro momento. Estamos discutiendo asuntos importantes. Agatha frunció el ceño. Elliot, querido, no entiendo por qué permites que tu mujer me hable así. Solo me preocupa tu bienestar. Fiona no pudo soportarlo más. ¿Nuestro bienestar? Agatha, te has entrometido en nuestras vidas desde el principio de nuestro matrimonio. Criticas constantemente mis decisiones, mi estilo de vida, incluso la forma en que educo a mis hijos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo afecta eso a nuestra relación con Elliot? Agatha se enderezó y entrecerró los ojos. Solo intento ayudar. Si hubieras escuchado mis consejos, quizá no tendrías problemas. Elliot intentó intervenir. Mamá, Fiona, por favor, no. Pero Fiona ya no podía parar. Años de resentimiento y frustración acumulados estallaron. ¿Tus consejos? Tus consejos están arruinando nuestro matrimonio, Agatha. Sigues poniendo a Elliot en mi contra, haciéndole dudar de mis capacidades como esposa y madre. Tú, ¡basta! La voz de Elliot interrumpió su altercado. Se interpuso entre ellos, con el rostro enrojecido por la ira. No puedo seguir escuchando esto. Fiona, estás siendo injusta con mi madre. Siempre ha deseado lo mejor para nosotros. Fiona sintió que se cortaba el último hilo que la unía a este matrimonio. Así que ya está. Estás eligiendo su lado otra vez, Elliot, como siempre. Se volvió hacia Agatha, que estaba sentada con una expresión triunfante en el rostro. Enhorabuena, Agatha. Has conseguido lo que te proponías. Nuestro matrimonio ha terminado. Elliot se puso pálido. Fiona, ¿qué estás diciendo? Fiona respiró hondo, sintiéndose extrañamente tranquila. Estoy hablando de divorcio, Elliot. No puedo seguir viviendo en este triángulo. Merezco algo mejor, y nuestros hijos merecen ver una relación sana. Agatha se levantó, con el rostro contorsionado por la ira. No puedes hacerle esto a mi hijo. Arruinarás su vida, su reputación. Fiona negó con la cabeza. No, Agatha. Tú fuiste quien arruinó nuestro matrimonio con tus constantes intromisiones. Y tú, Elliot, permitiste que sucediera. Elliot parecía perdido. Fiona, no tomemos decisiones precipitadas. Podemos hablar las cosas, encontrar una salida. No, Elliot. Ya lo hemos intentado. Muchas veces. Pero siempre has elegido tu carrera y a tu madre antes que a mí y a nuestros hijos. Estoy cansada de luchar. Agatha agarró a Elliot del brazo. Hijo, no dejes que te manipule. Solo está cogiendo una rabieta para llamar la atención. Fiona sintió que una oleada de ira crecía en su interior. ¿Manipular? Agatha, eres una experta en manipulación. Llevas años manipulándonos a los dos. Elliot parecía confuso, cambiando la mirada de su madre a su esposa. No sé qué decir. Necesito tiempo para pensar. Fiona asintió. Está bien, Elliot. Piénsalo, pero que sepas que mi decisión es definitiva. No puedo seguir viviendo así. Agatha resopló. ¿Y a dónde vas a ir? No tienes nada sin nosotras. Fiona se enderezó, mirando a su suegra directamente a los ojos. Me tengo a mí misma, Agatha, y con eso basta. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Elliot y Agatha aturdidos. Subió al dormitorio y se sentó en el borde de la cama, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo y daba paso al cansancio y la incertidumbre. No sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa: no podía seguir así. Esta noche era el punto de inflexión en su vida, el momento en que la ilusión de un matrimonio feliz finalmente se desmoronó. Fiona miró la fotografía de la mesilla de noche. En ella aparecían ella y Elliot sonriendo,
con Olivia recién nacida en brazos. Parecía de otra vida. La mañana estaba nublada, lo que reflejaba el estado de ánimo de la familia Rothschild. Fiona se despertó temprano, sintiendo el peso de la conversación de la noche anterior. Estaba tumbada en la cama, escuchando el silencio de la casa, solo roto por el tic-tac del reloj del pasillo. Suspirando, se levantó y se dirigió al cuarto de baño. Al mirarse en el espejo, Fiona apenas se reconocía. Las ojeras delataban su noche de insomnio y tenía una arruga amarga en la comisura de los labios. Bueno, pensó, es hora de afrontar el nuevo día y sus consecuencias. Cuando Fiona bajó a la cocina, encontró a Elliot sentado a la mesa con una taza de café y un periódico. Levantó la vista cuando ella entró y por un momento algo parecido al arrepentimiento brilló en su mirada. «Buenos días», dijo, volviendo al periódico. Fiona asintió y se sirvió un café. «Buenos días. ¿Siguen dormidos los niños?» «Sí, no les he oído despertarse», contestó Elliot sin levantar la vista. El silencio que flotaba entre ellos era pesado e incómodo. Fiona se sentó a la mesa frente a su marido, apretando una taza entre las manos. «Elliot, tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora», empezó. En ese momento se abrió la puerta principal y Agatha entró en la cocina. Estaba impecable como siempre, con un traje riguroso y perfectamente peinada. «Buenos días», dijo, acercándose a Elliot y dándole un beso en la mejilla. Fiona se limitó a asentir. Fiona sintió que aumentaba la tensión en la habitación. «Agatha, estábamos hablando de nuestros planes para el futuro». Agatha se sentó a la mesa, lanzando una fría mirada a su cuñada. «¿Así? ¿Y cuáles son tus planes, Fiona?» Fiona sintió que la ira hervía en su interior. «Agatha, esto no es asunto tuyo. Es una decisión que tenemos que tomar Elliot y yo». Agatha se volvió hacia su cuñada, con los ojos entrecerrados. «No es asunto mío. Soy la madre de Elliot, y todo lo que concierne a su bienestar es asunto mío, y no voy a dejar que le arruines la vida con tus rabietas y amenazas de divorcio». Elliot intentó tranquilizar a su madre. «Mamá, por favor, no». Pero Agatha ya no escuchaba. Se levantó, imponiéndose a la sentada Fiona. «He soportado tus payasadas durante mucho tiempo, Fiona. Tu falta de respeto por las tradiciones de nuestra familia, tu incapacidad para ser una esposa y una madre como Dios manda. Pero ahora mi paciencia se ha acabado». Fiona también se levantó. No quería sentirse humillada. «Agatha, no tienes derecho a...» «Tengo todo el derecho». Agatha la interrumpió. «Esta casa pertenece a la familia Rothschild desde hace 3 generaciones, y no voy a permitir que un advenedizo de clase media destruya lo que hemos construido durante años». Elliot se interpuso entre su madre y su esposa. «Por favor, calmémonos todos y discutamos esto racionalmente». Pero Agatha era inflexible. Se volvió hacia su hijo. «Elliot, es hora de tomar una decisión. O esta mujer se va de nuestra casa, o ya no podré llamarte hijo mío». Fiona sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Miró a Elliot, esperando que saliera en su defensa, pero él permaneció en silencio, bajando los ojos. «¿Elliot?», gritó en voz baja. Él la miró, lleno de dolor e indecisión. «Fiona, yo no sé qué hacer». Agatha sonrió triunfante. «Está claro. Fiona, tienes una hora para recoger tus cosas y a los niños. Después, llamaré a seguridad si no abandonas la casa voluntariamente». Fiona sintió que un nudo le subía a la garganta. «No puedes hacer eso. Esta también es mi casa. Tengo derechos». «No tienes ningún derecho», la cortó Agatha. «Toda la propiedad está a nombre de Elliot. Ahora vete a hacer las maletas». Fiona se volvió hacia su marido, buscándole en los ojos un mínimo de apoyo. «Elliot, ¿de verdad vas a dejar que esto ocurra? Piensa en los niños». Elliot parecía derrotado. «Fiona, tal vez deberías irte por un tiempo.
hasta que las cosas se calmen. Te ayudaré con los niños, por supuesto. Fiona sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Sin decir nada más, se dio la vuelta y subió a la habitación de los niños. Olivia y Ethan ya estaban despiertos y jugaban en la alfombra. Cuando vieron a su madre, sonrieron felices. «Mamá, ¿vamos a ir hoy al parque?», preguntó Olivia. Fiona se agachó junto a los niños, intentando contener las lágrimas. «No, cariño, vamos de excursión». La hora siguiente pasó como un borrón. Fiona reunió frenéticamente lo esencial, tratando de explicar a los niños lo que estaba pasando sin asustarlos. Llamó a su hermana Megan, que vivía en los suburbios de Boston. «Meg, necesito tu ayuda. ¿Puedo quedarme contigo unos días?» «Claro, Fi. ¿Qué ocurre?». Fiona explicó brevemente la situación, intentando que los niños no oyeran la conversación. «Dios mío, Fi. Claro, ven, prepararé la habitación de invitados». Cuando Fiona bajó las escaleras con 2 maletas y los niños, Agatha y Elliot, los estaban esperando en el vestíbulo. Agatha parecía triunfante y Elliot abatido. «Papá, ¿a dónde vamos?», preguntó Ethan corriendo hacia su padre. Elliot se puso en cuclillas y abrazó a su hijo. «Tú, mamá y Olivia vais a visitar a tía Megan unos días, y luego lo hablaremos, ¿vale?». Fiona sintió que todo su interior hervía de ira y resentimiento, pero se contuvo por el bien de los niños. «Elliot, hablaremos más tarde. Sobre los niños, sobre el divorcio, sobre todo». Agatha se adelantó. «No olvides, Fiona, que Elliot tiene la custodia de los niños. No hagas ninguna tontería». Fiona ignoró a su suegra y se volvió hacia los niños. «Vamos, queridos, es hora de irnos». Salieron al exterior, donde les esperaba un taxi llamado por Fiona. Mientras el conductor cargaba las maletas, Fiona echó un último vistazo a la casa que había sido su fortaleza durante los últimos 7 años. Elliot estaba en la puerta, con una mezcla de culpa e indecisión en el rostro. Agatha estaba a su lado, poniéndole una mano en el hombro en un gesto protector. Fiona subió al taxi, abrazando fuertemente a los niños. Cuando el coche se puso en marcha, por fin se permitió llorar. El trayecto hasta la casa de Megan duró aproximadamente 1 hora. Durante todo el trayecto, Fiona intentó responder a las interminables preguntas de los niños, tratando de no mostrar su desesperación. Megan los recibió en la entrada. Su rostro expresaba simpatía y apoyo. «Oh, Fi», dijo, abrazando a su hermana con fuerza. Los días siguientes pasaron como un borrón. Fiona trató de establecer algo parecido a una rutina para los niños mientras intentaba resolver las cuestiones legales del divorcio y encontrar un trabajo. Se puso en contacto con un abogado especializado en derecho de familia. S.R.A. Blackwell, le dijo tras una larga conversación. «Me temo que su situación es bastante complicada. Dada la situación económica de su marido y la influencia de su familia, la batalla por la custodia podría ser muy difícil». Fiona sintió que la desesperación la invadía. «Pero no pueden quitarme a mis hijos, ¿verdad? Soy una buena madre, siempre he cuidado de ellos». La abogada suspiró. «Por desgracia, el dinero y los contactos suelen jugar un papel decisivo en estos casos. Pero seguiremos luchando, se lo prometo». Después de esta conversación, Fiona sintió la urgente necesidad de encontrar trabajo. Actualizó su CV y empezó a enviarlo a todas las empresas posibles. Por las noches, cuando los niños dormían, Fiona se sentaba en la cocina con Megan, intentando ordenar sus sentimientos y pensamientos. «No entiendo cómo las cosas han podido acabar así», dijo, mirando su taza de té frío. «Creía que Elliot y yo nos amábamos de verdad. Cuando nos casamos, todo era tan perfecto». Megan apretó la mano de su hermana. «Fi, no fue culpa tuya. Elliot dejó que su madre controlara tu vida. Es su elección, y no deberías culparte». Fiona asintió, pero en el fondo de su mente seguía dudando.
Quizás si hubiera sido más maleable, más acorde con las expectativas de la familia Rothschild, ¿las cosas habrían sido diferentes? Los días se alargaron, convirtiéndose en semanas. Fiona seguía buscando trabajo, pero era rechazada en todas partes, alegando falta de experiencia o una interrupción de su carrera. Su desesperación iba en aumento. Elliot llamaba todos los días para hablar con los niños, pero sus conversaciones con Fiona eran breves y tensas. Él insistía en que los niños volvieran a casa, pero Fiona temía que, si los dejaba marchar, no volvería a verlos. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos, sonó el timbre de la puerta. Fiona abrió y vio a Elliot en el umbral. «Tenemos que hablar», dijo, y Fiona oyó en su voz una determinación que no había existido antes. Lo dejó entrar en la casa y sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Tal vez era el momento que estaba esperando, el momento en que Elliot se pondría de su parte y las cosas mejorarían. Pero cuando se sentaron a la mesa de la cocina, Elliot sacó una carpeta de papeles de su maletín y Fiona se dio cuenta de que sus esperanzas eran en vano. «Son los papeles del divorcio», dijo. Fiona sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. «¿Papeles de divorcio? Elliot, ¿estás seguro de que eso es lo que quieres?» Elliot la miró cansado. «Fiona, creo que es la mejor solución para todos. Los dos somos infelices y los niños sienten la tensión». Fiona respiró hondo, intentando contener las lágrimas. «¿Y la custodia de los niños?» Elliot se tensó. «Mi abogado cree que la custodia compartida sería la mejor opción. Los niños pasarían el mismo tiempo con cada uno de nosotros». «¿Tu abogado?» Fiona sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «¿Así que ya lo has decidido todo sin consultarme siquiera?» Elliot parecía culpable. «Fiona, solo quiero que esto acabe lo más rápido e indoloramente posible». «¿Sin dolor?» Fiona sonrió con amargura. «Elliot, me echaste de casa, me despojaste de todo, ¿y ahora hablas de un divorcio indoloro?» Le tendió una mano, intentando consolarla, pero Fiona se apartó. «Solo, deja los papeles, se los enseñaré a mi abogado». Elliot asintió y se levantó. «Siento todo esto, Fiona, lo siento mucho». Cuando la puerta se cerró tras él, Fiona por fin se permitió llorar. Lloró por el amor perdido, por los sueños rotos, por un futuro incierto. Megan la encontró así una hora más tarde, sentada en el suelo de la cocina con los brazos rodeándole las rodillas. En silencio se sentó a su lado y pasó el brazo por los hombros de su hermana. «¿Qué voy a hacer ahora, Meg?», susurró Fiona. Megan abrazó a su hermana con más fuerza. «Vas a luchar, Fi, por ti, por tus hijos, por tu futuro, y yo estaré ahí para ti, te lo prometo». Fiona asintió con la cabeza, sintiendo una nueva determinación gestándose en su interior. Sí, había perdido su casa, su marido, su vida familiar, pero aún tenía a sus hijos y, por ellos, estaba dispuesta a pasar por cualquier prueba. Aquella noche, tumbada sin dormir en la habitación de invitados, Fiona tomó una decisión. No dejaría que Agatha y su influencia arruinaran su vida. Encontraría un trabajo, crearía un nuevo hogar para ella y los niños y demostraría a todo el mundo, incluida ella misma, que era más fuerte de lo que parecía. Por la mañana, se levantó temprano, sintiendo una oleada de energía. Se preparó un café, se sentó en su escritorio y empezó a trazar un plan de acción. Encontrar un trabajo, el que fuera, para tener unos ingresos estables. Seguir buscando piso, contactar con un abogado y luchar por unas condiciones de divorcio y custodia justas. Cuando los niños se despertaron, Fiona los saludó con una sonrisa, intentando no mostrar su preocupación. «Buenos días, queridos. ¿Quién quiere tortitas para desayunar?» Al ver las caras de felicidad de Olivia y Ethan, Fiona sintió que su determinación crecía. Podía soportarlo. Tenía que salir adelante, por su bien.
Fiona Blackwell estaba sentada a la mesa de la cocina del pequeño piso de alquiler que había conseguido encontrar tras 2 semanas de búsqueda desesperada. Tenía delante una pila de billetes, y cada dígito parecía gritar la desesperación de su situación. Se frotó las sienes, intentando calmar el creciente dolor de cabeza. Había pasado un mes desde que Agatha la había echado de casa de los Rothschild, y cada día de ese mes había sido un calvario. Fiona nunca pensó que se encontraría en aquella situación, sola, sin trabajo, con 2 niños en brazos y una montaña de deudas que crecía día a día. Olivia y Ethan dormían en la habitación de al lado, y Fiona agradeció esos momentos de tranquilidad en los que podía intentar ordenar sus pensamientos y sentimientos. Miró el reloj. Era más de medianoche, pero el sueño no llegaba. Fiona suspiró y cogió el portátil. Abrió su currículum, que parecía saberse de memoria. ¿Cuántas veces lo había retocado, tratando de llenar el vacío de 7 años como ama de casa? ¿Cómo podía explicar a sus posibles empleadores que no se había limitado a quedarse en casa, sino que había dirigido un hogar complejo, organizado actos benéficos y criado niños? El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Fiona frunció el ceño y miró el número desconocido en la pantalla. ¿Quién podía llamar tan tarde? «¿Hola?», respondió con cautela. «¿Fiona? Soy Linda Harris. Nos conocimos la semana pasada para una entrevista en Global Marketing». Fiona se enderezó, sintiendo que su corazón empezaba a latir más rápido. «Sí, por supuesto, señora Harris. Me acuerdo. Le pido disculpas por el retraso de la llamada, pero quería hacérselo saber en persona. Hemos considerado su candidatura y, desafortunadamente, tenemos que declinarla». Fiona sintió desvanecerse la esperanza que por un momento había flameado en su corazón. «¿Y a comprender? ¿Puedo saber la razón?». Siguió una pausa, y Fiona oyó un fuerte suspiro al otro lado de la línea. «Fiona, voy a ser franco contigo. Tu currículum es impresionante y diste lo mejor de ti en la entrevista, pero hemos oído algunos rumores». Fiona sintió un escalofrío. ¿Rumores? Sí. Alguien está difundiendo información sobre tu divorcio y otras cosas. Nuestra empresa valora mucho su reputación y no podemos arriesgarnos. Fiona cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas que le salían. «Lo comprendo. Gracias por llamar SRA, Harris». Al colgar el teléfono, Fiona sintió que una oleada de rabia crecía en su interior. Sabía quién estaba detrás de esos rumores: Agatha. Incluso desde la distancia, su suegra seguía arruinándole la vida. La mañana siguiente empezó demasiado pronto. Olivia se despertó con fiebre y Fiona tuvo que cancelar una entrevista de trabajo programada para quedarse en casa con su hija. «Mamá, tengo frío», se quejó Olivia mientras se acurrucaba en el sofá. Fiona cubrió a su hija con una manta y le besó la frente. «Lo sé, cariño. Ahora te traigo té y miel, ¿vale?». Mientras la tetera hervía, Fiona comprobó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Elliot. Suspiró y pulsó el botón de llamada. «Fiona, ¿por qué no contestas?». La voz de Elliot sonaba molesta. «Buenos días a ti también, Elliot. Olivia tiene fiebre. He estado ocupada». Siguió una pausa. «Oh, ¿necesita algo? ¿Puedo ir?» «No, gracias. Me las arreglo», respondió Fiona, intentando que su voz sonara segura. «¿Quería algo?». «Sí, Fiona, me he enterado de que estás buscando trabajo». Fiona se puso tensa. «¿Y qué? Necesito mantener a los niños de alguna manera». Estaba pensando, quizás deberías aplazar el trabajo, centrarte en los niños, podría aumentar la manutención. Fiona sintió que la ira hervía en su interior. «Elliot, no necesito tu caridad. Quiero trabajar, quiero ser independiente». «Pero los niños estarán bien. Encontraré la forma de compaginar el trabajo con el cuidado de ellos». Elliot suspiró. «Fiona, solo intento ayudar.
¿Estás segura de que puedes soportarlo? Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. ¿Sabes qué, Elliot? Puedo soportarlo. Soy más fuerte de lo que crees. Y más fuerte de lo que piensa tu madre que, por cierto, está impidiendo activamente que consiga un trabajo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No finjas que no lo sabes. Agatha está difundiendo rumores sobre mí. Ya he perdido al menos una oferta de trabajo por su culpa. Elliot se quedó callado un momento. Hablaré con ella. No te molestes, respondió Fiona. Yo misma me encargaré de la situación. Colgó, sintiendo una mezcla de rabia y determinación. Sí, lo pasaría mal, pero les demostraría a todos que era capaz de afrontar cualquier dificultad. Las semanas siguientes se convirtieron en una serie interminable de entrevistas, rechazos y cálculos financieros. Fiona aprendió a estirar cada dólar, a ahorrar en todo menos en lo esencial para los niños. Una noche, cuando los niños ya dormían, llamaron a la puerta. Fiona abrió y vio a su vieja amiga, Catherine, en el umbral. «Kat, ¿qué haces aquí?» Catherine parecía confusa. «Hola, Fi. Me enteré de lo que pasó. ¿Por qué no me llamaste?» Fiona se encogió de hombros, dejando entrar a su amiga en el piso. No quería molestar a nadie con mis problemas. Catherine miró a su alrededor observando el modesto entorno. «Fi, somos amigas. Deberías habérmelo dicho». Se sentaron en el desgastado sofá y Fiona por fin se permitió relajarse. «Ha sido complicado, Kat. Aún no puedo creer que resultara así». Catherine le cogió la mano. «Cuéntamelo todo». Y Fiona lo contó. Sobre los últimos meses de su matrimonio, sobre la pelea con Agatha, sobre que la echaran de casa, sobre las interminables búsquedas de trabajo y las dificultades económicas. «Dios mío, Fi, no tenía ni idea de que fuera tan grave. ¿Cómo puedo ayudar?» Fiona negó con la cabeza. «Solo el hecho de que estés aquí ya está ayudando. Lo más duro es la soledad, la sensación de estar contra el mundo». Catherine pensó un momento. «Sabes, tengo una idea. Hay una vacante en nuestra empresa para un auxiliar administrativo. No es el trabajo mejor pagado, pero es un comienzo. Podría hablar bien de ti». Fiona sintió un calor de esperanza derramarse en su pecho. «¿De verdad? Kat, sería maravilloso. Por supuesto, no puedo garantizar que te acepten, pero haré lo que pueda». La semana siguiente Fiona fue a una entrevista en la empresa de Catherine. Llevaba su mejor traje, que ahora le parecía demasiado lujoso y fuera de lugar, pero era lo único que le quedaba de su antigua vida. La entrevista fue bien, y Fiona se permitió una pequeña esperanza, pero cuando salió de la oficina se encontró con una desagradable sorpresa. En la entrada del edificio estaba Agatha Rothschild. «Fiona, querida, ¿qué encuentro tan inesperado?», dijo Agatha con una sonrisa falsa. Fiona se puso tensa. «Agatha, ¿qué haces aquí?» «Oh, pasaba por aquí. Pensé en saludar a unos viejos amigos. Ya sabes, en el mundo de los negocios las conexiones lo son todo». Fiona sintió que se le caía el corazón. Se dio cuenta de que Agatha no estaba aquí por accidente. Había venido a impedir que ella consiguiera el trabajo. «Agatha, por favor, déjame en paz. Solo intento empezar una nueva vida». Agatha negó con la cabeza. «Oh, Fiona, ¿cuándo te darás cuenta de que no perteneces a nuestro mundo? Nunca serás lo bastante buena para Elliot, para nuestra familia. ¿Por qué no te retiras?» Fiona sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «Jamás. No me rendiré, Agatha. Por el bien de mis hijos, por mi propio bien. Os demostraré a todos que soy más fuerte de lo que creéis». Con esas palabras se dio la vuelta y se alejó, dejando a Agatha de pie en la entrada del edificio. Fiona sabía que la batalla no había hecho más que empezar, pero estaba dispuesta a luchar hasta el final. Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación.
Fiona intentó no pensar en la entrevista, concentrándose en cuidar de sus hijos y buscar otras opciones laborales. Pero la esperanza persistía en su corazón y cada timbrazo del teléfono la hacía estremecerse. Por fin, al cabo de una semana, llegó la tan esperada llamada. Fiona contestó conteniendo la respiración. Señora Blackwell, soy Jane, del Departamento de Recursos Humanos de Technoplus. Hemos revisado su solicitud y nos gustaría ofrecerle el puesto de auxiliar administrativa. Fiona sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alegría. ¿De verdad? Oh, muchas gracias. No sé qué decir. Nos encantaría tenerte en nuestro equipo. ¿Cuándo puedes empezar a trabajar? Al terminar la conversación, Fiona llamó a Catherine para darle la buena noticia. Me alegro mucho por ti, exclamó Catherine. Te mereces esta oportunidad. Gracias, Kat. No sé cómo agradecértelo. Si no hubiera sido por ti. No seas tonta. Conseguiste el trabajo por tus habilidades. Yo solo ayudé un poco. Esa noche, después de acostar a los niños, Fiona se sentó a la mesa de la cocina y se permitió saborear el momento del triunfo. Lo había conseguido. A pesar de todos los obstáculos, a pesar de las intrigas de Agatha, había encontrado trabajo. Claro que solo era un puesto de nivel inicial, y el sueldo era muy inferior al que estaba acostumbrada. Pero era un comienzo, una oportunidad de demostrarse a sí misma y a todos los que la rodeaban que podía hacer frente a cualquier dificultad. Fiona abrió su portátil y empezó a elaborar un nuevo presupuesto, teniendo en cuenta su futuro salario. Fiona Blackwell se levantó temprano sintiendo una mezcla de excitación y ansiedad. Hoy era su primer día de trabajo en Technoplus y no podía evitar la sensación de que era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Tratando de no despertar a los niños, se dirigió en silencio a la cocina y encendió la cafetera. Mientras se preparaba el café, Fiona dejó sobre la mesa la ropa que había preparado el día anterior, una sencilla blusa blanca y una falda lápiz negra. Estaba muy lejos de la ropa de diseño a la que estaba acostumbrada en su vida anterior, pero ahora se sentía como un símbolo de su nueva independencia. Olivia y Ethan se despertaron cuando Fiona estaba terminando de desayunar. Entraron en la cocina, somnolientos y algo confusos. «Mamá, ¿vas a alguna parte?», preguntó Olivia fijándose en el inusual atuendo de su madre. Fiona sonrió, poniéndose en cuclillas delante de los niños. «Sí, cariño. ¿Recuerdas que te dije que había encontrado trabajo? Hoy es mi primer día». Ethan frunció el ceño. «¿Y quién va a estar con nosotros?» «Irás a la guardería, como habíamos hablado. Será divertido, te lo prometo. Y esta noche te recogeré y cenaremos juntos». Olivia parecía preocupada. «¿Y si no nos gusta allí?». Fiona abrazó a su hija. «Entonces ya se nos ocurrirá algo, pero probemos primero, ¿vale?». Después de desayunar y hacer las maletas, Fiona llevó a los niños a la guardería. La despedida fue dura. Ethan lloró y Olivia se agarró con fuerza a la mano de su madre. Pero la profesora de la guardería, una amable mujer de mediana edad llamada Mary, aseguró a Fiona que todo iría bien. «No se preocupe, señora Blackwell. El primer día siempre es el más duro, pero los niños se acostumbran enseguida. Cuidaremos de ellos». Fiona asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Se despidió de los niños con un beso e intentó no volver a mirar sus caras tristes. La oficina de Technoplus estaba en un moderno edificio del centro de negocios de Boston. Fiona respiró hondo antes de entrar. La recibió Jane, de Recursos Humanos, la misma mujer que la había llamado con la oferta de trabajo. «Buenos días, señora Blackwell. Me alegro de verla. Permítame enseñarle su lugar de trabajo y presentarle a sus compañeros». La hora siguiente transcurrió en un torbellino de caras nuevas e información. Fiona intentó memorizar los nombres de sus compañeros y sus cargos, pero sentía que la cabeza le daba vueltas. Finalmente, se encontró en su mesa.
El ordenador ya estaba encendido y en la pantalla parpadeaba una ventana de correos electrónicos sin leer. Fiona respiró hondo y se sumergió en su trabajo. Los primeros días no habían sido fáciles. Fiona se sentía insegura, temerosa constantemente de cometer un error. Se quedaba despierta hasta tarde, intentando comprender todos los detalles de su trabajo, y luego corría a la guardería, sintiéndose culpable por haber dejado a los niños tanto tiempo. Pero poco a poco se fue acostumbrando al nuevo ritmo de vida. Olivia y Ethan también se habían adaptado a la guardería y Fiona se sintió aliviada al comprobar que ya no lloraban por las mañanas cuando los dejaba. 2 semanas después de empezar a trabajar, Fiona recibió su primer sueldo. La cantidad era modesta, sobre todo comparada con lo que estaba acostumbrada en su matrimonio con Elliot, pero era el dinero que le había costado ganar. Fiona se sintió orgullosa y aliviada. Ahora podía mantenerse a sí misma y a los niños. Esa noche decidió hacer una pequeña celebración. Compró pizza y helado, algo que no había hecho desde el divorcio, y ella y los niños hicieron un picnic en el suelo del salón. «Mamá, ¿por qué lo celebramos?», preguntó Olivia mordisqueando un trozo de pizza. Fiona sonrió. «Porque estamos bien. Hemos afrontado grandes cambios en nuestras vidas, y estoy muy orgullosa de los dos». Ethan, que normalmente estaba callado, dijo de repente, «Y yo estoy orgullosa de ti, mamá». Fiona sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Abrazó a los niños, sintiéndose verdaderamente feliz por primera vez en mucho tiempo. Las cosas también empezaban a ir mejor en el trabajo. Fiona aprendía rápido y pronto se dio cuenta de que realizaba sus tareas con mucha más rapidez y eficacia. Su jefe, el señor Thompson, incluso la felicitó por su excelente trabajo en el último informe. «Sabe, señora Blackwell», le dijo una vez, «tiene usted un gran sentido de la organización. Quizá podríamos confiar en usted para coordinar nuestro próximo proyecto». Fiona estaba sorprendida y encantada. «Gracias, señor Thompson. Haré todo lo posible por honrar su confianza». Esta conversación le dio confianza. Fiona empezó a tomar la iniciativa, sugiriendo nuevas ideas para mejorar los procesos de trabajo. No todas sus sugerencias fueron aceptadas, pero sus compañeros empezaron a tratarla con respeto. Una de sus nuevas compañeras era Sarah, una joven más o menos de su edad. A menudo almorzaban juntas en el comedor de la oficina y poco a poco surgió una amistad entre ellas. «Sabes, Fiona», le dijo Sarah un día, «te admiro. Te las arreglas para hacer tantas cosas, trabajar, tener hijos. ¿Cómo lo consigues?». Fiona se encogió de hombros. «Sinceramente, a veces ni yo misma lo sé. Hay días en los que parece que estoy a punto de derrumbarme, pero entonces miro a mis hijos y me doy cuenta de que tengo que ser fuerte por ellos». Sarah asintió. «Eres una mujer fuerte, Fiona. ¿Y sabes qué? Si alguna vez necesitas ayuda con tus hijos o simplemente apoyo, aquí me tienes». Fiona sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, Sarah. Significa mucho para mí». Poco a poco, el círculo social de Fiona empezó a ampliarse. Además de Sarah, se hizo amiga de varias madres de la guardería. A menudo se reunían en los patios mientras sus hijos jugaban y compartían consejos y apoyo. Un sábado, Fiona decidió hacer un pequeño picnic en el parque e invitó a sus nuevas amigas. El día era soleado y el parque estaba lleno de gente. Los niños jugaban en el parque infantil y los adultos estaban sentados en un tatami bajo un gran roble. «Fiona, estos bocadillos están deliciosos», exclamó Lisa, una de las mamás de la guardería. Fiona sonrió. «Gracias. Sabes, cocinar siempre ha sido una de mis aficiones, pero últimamente apenas tengo tiempo para ello». «Ah, ya te entiendo», asintió Jessica, la otra mamá. «Cuando me divorcié, sentí que nunca encontraría tiempo para nada que no fuera trabajar y cuidar de los niños». Fiona miró a Jessica sorprendida. «¿Tú también estás divorciada?». Jessica asintió. «Sí,
desde hace 3 años. No ha sido fácil, sobre todo al principio. Pero ¿sabes qué? Se hace más fácil con el tiempo. Encuentras un nuevo ritmo de vida, nuevos amigos. Fiona sintió que le entraba calor. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola en su situación. Gracias por compartir eso, Jessica. A veces siento que soy la única que pasa por esto. Sara, que también había venido al picnic, puso la mano en el hombro de Fiona. No estás sola, Fi. Nos tienes a nosotros. En ese momento los niños se acercaron corriendo, sonrojados y felices de jugar. Olivia se dejó caer en el regazo de Fiona y Ethan se acurrucó junto a ella. «Mamá, ¿podemos tomar un helado?», preguntó Olivia. Fiona sonrió. «Por supuesto, cariño. Vamos a tomar un helado todos juntos». Mientras caminaban hacia el puesto de helados, Fiona se sorprendió pensando que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente feliz. Tenía un trabajo que le gustaba, unos hijos que se estaban adaptando a su nueva vida y nuevos amigos dispuestos a apoyarla. Por la noche, cuando los niños se habían ido a dormir, Fiona se sentó en el balcón de su pequeño piso con una taza de té. Contempló las luces de la ciudad y pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. A la semana siguiente, en el trabajo, a Fiona le esperaba una agradable sorpresa. El señor Thompson la llamó a su despacho. «Señora Blackwell», le dijo, «me gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de su ascenso». Fiona parpadeó sorprendida. «¿Un ascenso? Pero si solo llevo unos meses trabajando aquí». El señor Thompson sonrió. «Sí, pero en ese tiempo has demostrado ser una trabajadora excepcional. Tus ideas para racionalizar los flujos de trabajo ya han ahorrado a la empresa una cantidad considerable de dinero. Creemos que estás preparada para asumir más responsabilidades». Fiona sintió que el corazón le latía más deprisa. No sé qué decir. Gracias por su confianza». «Piénsalo», dijo el señor Thompson. «El nuevo puesto requerirá más tiempo y esfuerzo, pero la paga será proporcionalmente mayor. Sé que tienes compromisos familiares, así que no te apresures a tomar una decisión». Fiona salió del despacho de su jefe con una mezcla de emoción y ansiedad. Por un lado, el ascenso le ofrecía nuevas oportunidades y estabilidad económica. Por otro, temía que el trabajo más exigente le restara tiempo para estar con sus hijos. Durante todo el día reflexionó sobre la oferta del señor Thompson. Por la noche, después de recoger a los niños de la guardería, decidió hablarlo con ellos. «Olivia, Ethan», dijo durante la cena, «necesito consultarlo con vosotros». Los niños la miraron sorprendidos. «Veréis, me han ofrecido un nuevo puesto en el trabajo. Es bueno para nosotros porque podré ganar más dinero, pero también significa que quizá tenga que trabajar un poco más». «¿Significa eso que tendrás menos tiempo para nosotros?», preguntó Olivia frunciendo el ceño. Fiona suspiró. «Probablemente, cariño, pero te prometo que siempre pasaremos tiempo juntas, solo que quizá tengamos que organizarnos más». Ethan, que había permanecido en silencio hasta entonces, dijo de repente: «Mamá, siempre dijiste que debíamos intentar ser mejores. Si este trabajo te hace más feliz, Olivia y yo podemos hacerlo». Fiona sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Abrazó a sus hijos. «Sois los niños más maravillosos del mundo, ¿lo sabíais? Estoy tan orgullosa de vosotros». Al día siguiente, Fiona aceptó la oferta del señor Thompson. Había comenzado una nueva etapa en su carrera, llena de retos y oportunidades. Las semanas pasaron volando. Fiona se sumergió en su trabajo, disfrutando de sus nuevas obligaciones y responsabilidades. A menudo trabajaba hasta tarde, pero siempre dedicaba tiempo a los niños, ayudándoles con los deberes y organizando salidas divertidas. Sus nuevos amigos le proporcionaron un apoyo inestimable. Sara solía recoger a Olivia y Ethan de la guardería cuando Fiona llegaba tarde al trabajo. Jessica le dio consejos sobre cómo gestionar el tiempo y conciliar la vida laboral y familiar. Una noche,
Mientras acostaba a los niños, Fiona se dio cuenta de que era muy feliz. Tenía un trabajo interesante, unos hijos cariñosos y amigos de confianza. Ya no se sentía dependiente de Elliot ni de la familia Rothschild. Antes de acostarse, Fiona salió al balcón de su piso. Mirando la ciudad de noche, recordó el día en que Agatha la había echado de casa de los Rothschild. Entonces le pareció que su vida estaba arruinada, pero ahora se daba cuenta de que era el comienzo de una vida nueva y mejor. Gracias, Agatha, susurró Fiona al aire de la noche con una leve sonrisa. Querías romperme, pero en lugar de eso me hiciste más fuerte. Habían pasado 2 años desde el día en que Fiona Blackwell había cruzado el umbral de Technoplus como asistente administrativa. En ese tiempo habían cambiado muchas cosas. Ahora era gestora de proyectos y su nombre era conocido no solo dentro de la empresa, sino también entre clientes y socios. La mañana del lunes comenzó para Fiona como de costumbre, con una taza de café cargado y revisando su correo electrónico. Estaba sentada a la mesa de la cocina de su nuevo piso, un espacioso apartamento de 2 dormitorios que había podido alquilar gracias a un aumento de sueldo. Olivia y Ethan desayunaban codo con codo, hablando de la próxima jornada escolar. «Mamá, ¿vienes hoy a mi partido de fútbol?», preguntó Ethan levantando los ojos de su tazón de cereales. Fiona sonrió a su hijo. «Por supuesto, cariño. Ya he quedado con el señor Thompson para salir antes del trabajo». Olivia, que ahora estaba en tercero, añadió: «Y hoy voy a hacer una presentación sobre dinosaurios. La señorita Johnson dice que mi trabajo es uno de los mejores de la clase». «Estoy orgullosa de los dos», dijo Fiona, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez. Sus hijos no solo se habían adaptado a su nueva vida, sino que habían prosperado en ella. Cuando los niños se fueron al colegio, Fiona se puso a trabajar. En la oficina la esperaban buenas noticias. Un nuevo cliente importante había elegido su empresa para un proyecto a gran escala. «Fiona, mérito tuyo», dijo el señor Thompson en la reunión de la mañana. «Tu presentación de la semana pasada les impresionó. Destacaron especialmente tu enfoque innovador para resolver problemas». Fiona sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente ante el elogio. «Gracias, señor Thompson. Me alegro de haber podido ayudar a la empresa a conseguir un nuevo cliente». Después de la reunión se acercó a Fiona Sara, que ahora trabajaba en su equipo. «Enhorabuena, Fi. Te lo has ganado. ¿Lo celebramos esta noche?». Fiona negó con la cabeza sonriendo. «Gracias, Sara, pero Ethan tiene partido de fútbol esta noche. Le prometí que estaría allí». Sara asintió comprensiva. «Por supuesto, la familia es lo primero. ¿Quizá este fin de semana?». «Por supuesto», aceptó Fiona. El día pasó volando en un torbellino de reuniones, llamadas y correos electrónicos. Fiona sentía la adrenalina correr por sus venas. Le encantaba su trabajo, los retos que planteaba y la sensación de satisfacción cuando conseguía superar el siguiente obstáculo. A las 5 en punto salió de la oficina y se dirigió al campo de fútbol donde se iba a jugar el partido de Ethan. Al aparcar, vio una figura familiar en la entrada del estadio. El corazón le dio un vuelco. Era Elliot. Fiona se quedó inmóvil un momento, sin saber qué hacer. Una parte de ella quería darse la vuelta y marcharse, pero sabía que no podía abandonar a su hijo. Respiró hondo y se dirigió a la entrada. Elliot la vio cuando se acercaba. Su rostro reflejaba sorpresa, sustituida por incomodidad. «Fiona», dijo, saludando con la cabeza. «Elliot», respondió ella, tratando de mantener la voz firme. «No sabía que venías». Él se encogió de hombros. «Ethan me llamó ayer y me invitó. Espero que no te importe». Fiona sintió que una oleada de viejos rencores surgía en su interior. ¿Dónde había estado Elliot cuando Ethan empezó a jugar al fútbol? ¿Dónde estaba cuando el niño lloraba por las noches, echando de menos a su padre? Pero reprimió esos sentimientos. «Por supuesto que no. Ethan se alegrará de que estés aquí».
Entraron juntos en el estadio, manteniendo un incómodo silencio. Fiona se dio cuenta de que algunos padres les miraban con curiosidad. Todos conocían la historia de su divorcio. Empezó el partido y Fiona se concentró en el juego, intentando ignorar la presencia de Elliot cerca. Ethan estaba jugando muy bien y había marcado 2 goles en la primera parte. Fiona no pudo contener su orgullo y aplaudió a su hijo a rabiar. En el descanso, Elliot habló de repente. Ha crecido de verdad y se ha vuelto muy seguro de sí mismo. Fiona asintió. Sí, ha estado trabajando mucho en sí mismo. El entrenador dice que tiene potencial. Fiona. Elliot se volvió hacia ella. Su rostro expresaba una mezcla de culpa y arrepentimiento. Sé que hay muchas cosas no dichas entre nosotros. Quizá podríamos hablar después del partido, tomar un café o algo. Fiona sintió que el corazón le latía más deprisa. Una parte de ella quería estar de acuerdo, expresar todo lo que se había acumulado a lo largo de los años. Pero otra parte temía reabrir viejas heridas. No estoy segura de que sea una buena idea, Elliot, dijo finalmente. Asintió, sin ocultar su decepción. Lo comprendo, pero si cambias de opinión. Su conversación se vio interrumpida por el pitido del árbitro que señalaba el comienzo de la segunda parte. Fiona agradeció la interrupción, que le permitió evitar más conversaciones incómodas. El equipo de Ethan había ganado y el chico estaba extasiado. Cuando corrió hacia las gradas después del partido, su cara brillaba de alegría. «Mamá, papá, ¿lo habéis visto? He marcado 2 goles», exclamó, abrazando a sus padres. Fiona sintió un nudo en la garganta al ver la cara de felicidad de su hijo. Atrapó la mirada de Elliot y vio las mismas emociones en sus ojos, orgullo, amor y tal vez pesar de que ya no fueran una familia. «Estuviste genial, cariño», dijo Fiona besando a Ethan en la coronilla. Elliot alborotó el pelo de su hijo. «Gran partido, campeón. Estoy orgulloso de ti». Ethan se alegró de los elogios. «Quizá podamos ir todos juntos a comer helado, por favor». Fiona se quedó paralizada, sin saber qué contestar. Miró a Elliot, que parecía igual de inseguro. «Bueno, supongo que sí», dijo finalmente, decidiendo que no podía negarse a su hijo en un momento tan triunfal. Se dirigieron a la heladería más cercana. Olivia se les unió. Había vuelto con una amiga del colegio. Sentada a la mesa, viendo a los niños devorar con entusiasmo sus caramelos, Fiona sintió una extraña sensación de déjà vu, como si volvieran a ser una familia. Pero la realidad no tardó en recordársela cuando sonó el teléfono de Elliot. Se disculpó y se apartó para atender la llamada. Fiona le oyó decir: «Sí, mamá, enseguida voy». Cuando Elliot regresó, su rostro tenía una expresión de vergüenza. «Me tengo que Mamá, bueno, ya sabes». Fiona asintió, sintiendo que una oleada de irritación volvía a surgir en su interior. Incluso ahora, Agatha seguía controlando la vida de Elliot. Cuando Elliot se marchó, el ambiente en la mesa cambió. Los niños se habían calmado y Fiona notó que Ethan se secaba furtivamente las lágrimas. «Hola, ¿qué te pasa, cariño?», preguntó abrazando a su hijo. «¿Por qué papá siempre se va?», preguntó Ethan en voz baja. «¿Por qué no podemos ser una familia normal como la de los otros niños?». Fiona sintió que se le partía el corazón. Miró a Olivia, que también parecía disgustada. «Escuchadme los dos», dijo Fiona, acercando a los niños. «Somos una familia. Quizá no como la de los demás, pero nos queremos, y eso es lo que importa. Vuestro padre también os quiere. A veces es difícil para los adultos organizar bien las cosas». Olivia la miró. «Pero tú siempre estás con nosotros, mamá. Nunca te vas». Fiona sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Y nunca me iré, lo prometo». Esa noche, después de acostar a los niños, Fiona se sentó en el sofá del salón, sintiéndose emocionalmente agotada.
El día que había empezado tan bien había terminado con una nota amarga. Sacó el teléfono y vio una llamada perdida de Elliot y un mensaje. ¿Podemos hablar? Fiona dudó, con el dedo sobre el botón de llamada. Una parte de ella quería llamarlo, contarle todo lo que había acumulado a lo largo de los años. Pero otra parte tenía miedo de abrir viejas heridas. Al final, decidió no llamar. En su lugar, escribió un breve mensaje. Hoy no, Elliot. Los niños necesitan tiempo para acostumbrarse a la situación. Tomémonos nuestro tiempo. Al enviar el mensaje, Fiona se sintió extrañamente aliviada. Se dio cuenta de que ya no dependía de la aprobación ni de la atención de Elliot. Había construido su vida, su carrera, y era feliz. Al día siguiente, en el trabajo, Fiona se sumergió en la preparación de un nuevo proyecto, intentando no pensar en la reunión de ayer con Elliot. Sin embargo, durante la pausa para comer, Sara se dio cuenta de que estaba pensativa. «Hola, Fi, ¿qué te pasa? Hoy pareces algo distraída». Fiona suspiró y le contó a su amiga el incidente de ayer. Sara la escuchó atentamente. «Sabes, Fi, quizá deberías hablar con Elliot, no por él ni por ti, sino por los niños. Es evidente que su inconstancia les está afectando». Fiona asintió. «Tienes razón, es que tengo miedo de que si empiezo esta conversación, todos los viejos rencores salgan a la superficie». «Pero tal vez eso es lo que se necesita», Sara sugirió. «Quizá las dos necesitáis desahogaros para poder seguir adelante». Fiona meditó las palabras de su amiga. Quizá Sara tenía razón. Quizá había llegado el momento de enfrentarse a sus miedos y a su rabia. Esa noche, cuando los niños se habían ido a la cama, Fiona se armó de valor y llamó a Elliot. «¿Fiona?» Su voz sonaba sorprendida. «No esperaba que llamaras». «Elliot, tenemos que hablar, no sobre nosotros, sino sobre los niños. Están sufriendo por esta situación». Siguió una pausa y luego Elliot dijo en voz baja. «Tienes razón. ¿Qué tal si quedamos mañana después del trabajo?» Acordaron verse en una pequeña cafetería no muy lejos de la oficina de Fiona. Al colgar el teléfono, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que la conversación no sería fácil, pero era necesaria. Al día siguiente, Fiona entró nerviosa en la cafetería. Elliot ya la estaba esperando en una mesa del rincón. Cuando se sentó frente a él, se hizo un silencio incómodo. «Gracias por quedar», dijo por fin Elliot. Fiona asintió. «Es necesario para nuestros hijos». Pidieron café y Fiona decidió ir directa al grano. «Elliot, los niños sufren tu inconstancia. Apareces y desapareces de sus vidas y es muy frustrante para ellos». Elliot suspiró, bajando los ojos. «Ya lo sé. Intento ser el mejor padre posible, pero es difícil». «¿Complicado?» Fiona sintió que la ira aumentaba en su interior. «¿Y crees que es fácil para mí? Lucho cada día para darles estabilidad y amor». «Fiona, no me refería a eso. Es solo mi trabajo, mamá». «¿Tu mamá?» Fiona no pudo contener una risa amarga. «Siempre tu mamá, Elliot. Incluso ahora controla tu vida». Elliot puso cara de asombro. «Eso no es justo. Mi madre solo quiere lo mejor para mí». «¿Lo mejor para quién?» Fiona sintió estallar años de resentimiento acumulado. «¿Para ti? ¿Para los niños? ¿O para ti misma? Ella arruinó nuestro matrimonio, Elliot, y ahora te impide ser un buen padre». Elliot guardó silencio, y Fiona pudo ver la lucha interior reflejada en su rostro. «Ia, no sé qué decir», dijo finalmente. «Tienes razón en muchas cosas. He dejado que mi madre influyera demasiado en mi vida y os he defraudado a ti y a los niños». Fiona sintió que se le pasaba la rabia. No esperaba que Elliot admitiera sus errores. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero ser un mejor padre para Olivia y Ethan. Quiero ser parte de sus vidas. Y admiro la forma en que estás manejando todo esto, Fiona.
Eres una mujer y una madre increíble. Fiona sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No había esperado oír esas palabras de Elliot. Gracias, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. Continuaron hablando sobre cómo organizar mejor el tiempo que Elliot pasaba con los niños, cómo hacer que su presencia en sus vidas fuera más estable. Al final de la reunión, Fiona se sintió emocionalmente agotada, pero también aliviada. Cuando salían del café, Elliot dijo de repente: «Sabes, Fiona, estoy orgulloso de ti. Has conseguido tanto por ti misma. Eres más fuerte de lo que pensaba». Fiona sonrió. «Yo misma soy más fuerte de lo que pensaba». Agatha Rothschild siempre se había creído invencible. Durante años había gobernado su pequeño reino de la élite social de Boston, las fundaciones benéficas y, por supuesto, la familia Rothschild. Su palabra era ley, su opinión incuestionable. Pero el destino estaba a punto de darle una cruel lección que cambiaría su vida para siempre. Todo empezó un día aparentemente normal. Agatha estaba sentada en su lujoso despacho de la mansión Rothschild, revisando los informes sobre el estado de los bienes de la familia. Siempre se había enorgullecido de su perspicacia para los negocios y de su capacidad para aumentar el patrimonio familiar. Recientemente, sin embargo, ciertas inversiones habían empezado a inquietarla. «¡Qué tontería!», murmuraba para sí misma mientras estudiaba los gráficos de la caída de las acciones de Green Tech, una empresa en la que había invertido una parte importante del capital familiar. Es solo una fluctuación temporal del mercado. Agatha apartó los pensamientos inquietantes y decidió centrarse en la preparación del próximo baile benéfico. Era uno de los acontecimientos más importantes del calendario social de Boston, y Agatha planeaba ser el centro de atención, como siempre. Sin embargo, unos días antes del baile, sonó una llamada telefónica que supuso el principio del fin de su imperio. Al otro lado de la línea estaba George Huntington, un viejo amigo de la familia y asesor financiero de los Rothschild. «Agatha, tenemos un problema», su voz sonaba tensa. «Las acciones de GreenTech se han desplomado. La empresa está al borde de la quiebra». Agatha sintió que la sangre se le salía de la cara. «¿Cómo que se ha hundido? Eso es imposible. Tienes que hacer algo, George». «Me temo que es demasiado tarde», respondió George. «Hemos perdido casi todo lo que pusimos en esta empresa. Y esa no es la única mala noticia». Durante la hora siguiente, Agatha se enteró de que otras inversiones que creía seguras también habían fracasado. La familia Rothschild había perdido una gran parte de su fortuna literalmente de la noche a la mañana. Agatha estaba en estado de shock. No podía creer lo que le estaba ocurriendo. Toda su vida había controlado todos los aspectos de su existencia y ahora todo se derrumbaba como un castillo de naipes. «No, se trata de un error», se decía a sí misma mientras daba vueltas por la oficina. «Encontraremos la forma de arreglarlo». Pero nada podía arreglarse. En las semanas siguientes, la situación empeoró. Los bancos empezaron a exigir el reembolso de los préstamos, los socios abandonaron los proyectos conjuntos y los periódicos se llenaron de titulares sobre el hundimiento del imperio Rothschild. Agatha intentaba mantener la cara pública, pero los rumores se propagaban más rápido de lo que ella podía controlarlos. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas que querían comentar el colapso financiero de la familia. El baile benéfico, que debía ser el triunfo de Agatha, se convirtió en una pesadilla. Muchos invitados, al enterarse de los problemas financieros de los Rothschild, rechazaron las invitaciones en el último momento. Los que habían acudido cuchicheaban a sus espaldas y le lanzaban miradas compasivas. Agatha, de pie en medio del salón de baile semivacío, sintió que su mundo se desmoronaba. Vio que la gente que ayer mismo la había adulado ahora evitaba su mirada o, peor aún, se regodeaba abiertamente. «¡Qué rápido caen los poderosos!», oyó susurrar a una de las damas al pasar.
Ágata apretó los puños, intentando contener las lágrimas. No permitiría que vieran su debilidad. Seguía siendo Agatha Rothschild y encontraría una salida a esta situación. Pero no había salida. En los meses siguientes, la situación empeoró. Los bancos iniciaron el procedimiento de ejecución hipotecaria. Ágata se vio obligada a vender la mayoría de sus joyas y obras de arte para mantenerse a flote. La mansión Rothschild, que había pertenecido a la familia durante 3 generaciones, tuvo que ponerse a la venta. Para Ágata fue como perder una parte de sí misma. Cada habitación, cada mueble, guardaba recuerdos de la grandeza del pasado. «Mamá, quizá deberíamos plantearnos la quiebra», sugirió Elliot durante una de sus escasas conversaciones. Ágata miró a su hijo con furia. «Nunca. Los Rothschild no están en quiebra. Encontraremos la manera de arreglar esto». Pero no había forma de arreglar nada. Amigos y socios fueron dando la espalda a Ágata uno a uno. Los que ayer habían tenido el honor de ser invitados a sus fiestas, ahora no le devolvían las llamadas. Ágata sentía cómo su estatus social, que tanto tiempo y esfuerzo le había costado construir, se desmoronaba como un castillo de arena bajo las olas. Ya no recibía invitaciones a eventos importantes. Su nombre había desaparecido de las páginas de las crónicas sociales. Una mañana, hojeando el periódico, Ágata encontró un artículo sobre el éxito de Tecnoplus. En la fotografía que acompañaba al artículo, reconoció a Fiona, su antigua cuñada, a la que tanto había despreciado. Fiona sonreía junto al director general de la empresa. El artículo hablaba de sus extraordinarios logros y de su potencial de crecimiento. Ágata sintió surgir en su interior una oleada de amargura y envidia. ¿Cómo podía aquella mujer, a la que consideraba despreciable y débil, alcanzar semejante éxito mientras la propia Ágata lo estaba perdiendo todo? «No es justo», susurró Ágata, arrugando el periódico entre las manos. «Me merezco algo mejor». Pero la vida no le preguntó qué se merecía Agatha Rothschild. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la situación siguió deteriorándose. Agatha se vio obligada a mudarse a un pequeño piso en las afueras de la ciudad, lo único que podía permitirse tras vender la mansión. El piso le parecía una prisión. Las habitaciones estrechas, los muebles baratos. Estaba muy lejos del lujo al que estaba acostumbrada. Ágata se pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando los rascacielos grises del otro lado de la calle y recordando su antigua vida. Elliot había intentado ayudar a su madre, pero su propia situación económica también se había visto afectada por la quiebra del negocio familiar. Solo podía ofrecer un apoyo limitado, que a Ágata le resultaba humillantemente insuficiente. «Tienes que hacer más», le dijo a su hijo durante una de sus escasas visitas. «Soy tu madre. He dedicado toda mi vida a ti y a la familia». Elliot parecía cansado y agotado. «Mamá, lo hago lo mejor que puedo. También tengo obligaciones con mis hijos». «¿Tus hijos?», resopló Ágata. «¿Te refieres a los hijos de la mujer que destruyó nuestra familia?» Elliot negó con la cabeza. «Mamá, por favor, no es culpa de Fiona lo que nos pasó. Quizás sea hora de dejar de buscar culpables y empezar a pensar en el futuro». Pero Ágata no quería pensar en el futuro. El futuro la asustaba. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer a continuación, cómo salir de aquella situación. Los días se alargaban lenta y monótonamente. Ágata dejó de cuidarse. Se pasaba horas tumbada en la cama, incapaz de encontrar fuerzas para levantarse y hacer nada. Su pelo, antaño impecable, se convirtió en mechones grises enmarañados y los trajes de diseño fueron sustituidos por ropa de casa raída. Un día, mientras ordenaba cosas viejas, Ágata encontró un álbum de fotos. En las fotos se veía a sí misma, joven, segura de sí misma, rodeada de amigos y admiradores. ¿Dónde están ahora todas esas personas?
¿A dónde habían ido a parar aquellos que le juraron amistad y lealtad eternas? Ágata sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, emborronando el rímel que aún se aplicaba cada mañana, a pesar de que hacía mucho tiempo que no salía. En ese momento sonó el teléfono. Ágata se estremeció. Las llamadas se estaban convirtiendo en una rareza en su nueva vida. Cogió el teléfono, tratando de recuperar la seguridad de su voz. «Diga, señora Rothschild». Llegó una voz desconocida. «Soy Jason Mitchell, del First National Bank. Hemos intentado ponernos en contacto con usted varias veces». Ágata sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. Sabía que esta llamada no presagiaba nada bueno. «Sí, señor Mitchell. ¿A qué debo el honor?» «S.R.A. Rothschild, me veo obligado a informarle de que, debido al impago de un préstamo, vamos a iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria sobre su piso». Ágata sintió que se le caía la tierra bajo los pies. El piso era lo último que le quedaba. ¿A dónde iría? ¿Qué iba a hacer? Pero es imposible, murmuró. Tiene que haber alguna salida. Lo siento, S.R.A. Rothschild, pero ha tenido tiempo de sobra para resolver esta situación. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro departamento jurídico. La llamada terminó, pero Ágata siguió con el auricular pegado a la oreja, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Era el fin de todo lo que conocía y amaba. Ágata se hundió en el suelo, sintiendo que el pánico la invadía. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iría? No le quedaban amigos que la ayudaran, ni contactos a los que recurrir. Desesperada, marcó el número de Elliot. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que su hijo contestara. «Mamá, ¿qué pasa?» Ágata intentó contener los sollozos, pero no lo consiguió. Las palabras salían mezcladas con sollozos. «Elliot, se están llevando el piso. No sé qué hacer. Ayúdame, por favor». Un pesado silencio flotaba al otro lado del cable. Por fin habló Elliot, y su voz sonaba cansada y culpable. «Mamá, yo no sé qué puedo hacer para ayudar. Yo también tengo problemas económicos. Quizá podrías quedarte un tiempo con la tía Margaret». Ágata sintió que su última esperanza la abandonaba. Ni siquiera su propio hijo podía o quería ayudarla. Recordó cómo una vez había echado a Fiona de casa, cómo había estado segura de que no podría arreglársela sin el apoyo de la familia Rothschild. Qué amarga ironía le parecía ahora. «No, no te molestes», dijo secamente. «Lo solucionaré yo misma». Pero Ágata no sabía cómo hacerlo. Por primera vez en su vida se encontraba en una situación en la que no tenía ningún control sobre lo que estaba ocurriendo, en la que todas sus conexiones e influencias eran inútiles. ¿Y quedaba alguna? Fiona Blackwell estaba sentada en su mesa de la oficina de Technoplus, inmersa en el análisis de datos para un nuevo proyecto. Al otro lado de la ventana llovía la típica lluvia otoñal de Boston, pero dentro hacía un calor acogedor. Los últimos 5 años habían sido para Fiona una época de increíble crecimiento, tanto profesional como personal. Había ascendido hasta el puesto de directora de proyectos, ganándose el respeto de colegas y clientes. De repente, sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre de su teléfono. Fiona miró la pantalla y frunció el ceño al ver un número desconocido. «Aquí Fiona Blackwell», contestó en tono profesional. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego se oyó una voz que hizo que a Fiona le recorriera un escalofrío por la espalda. «¿Fiona? Es Agatha Rothschild». Fiona se quedó paralizada, incapaz de creer lo que oía. Agatha Rothschild, la mujer que le había hecho la vida insoportable, que la había echado de su casa y había intentado privarla de sus hijos, ¿la llamaba ahora? La primera inclinación de Fiona fue colgar inmediatamente, pero algo en la voz de Ágata,
cansancio, tal vez incluso desesperación, la hizo continuar la conversación. ¿A qué debo el placer, señora Rothschild?, preguntó Fiona, tratando de mantener la voz neutra. Volvió a producirse una pausa y entonces Agatha habló, con una voz que sonaba desacostumbradamente insegura. Fiona, yo necesito tu ayuda. No tengo a nadie más a quien recurrir. Fiona sintió que en su interior se debatían emociones contradictorias. Por un lado, los años de daño y dolor causados por aquella mujer. Por otro, la sorpresa e incluso una pizca de simpatía por lo bajo que debía de haber caído Agatha para buscar su ayuda. ¿Ayuda?, intervino Fiona. ¿Qué clase de ayuda, señora Rothschild? Agatha respiró hondo, como reuniendo fuerzas. Lo he perdido todo, Fiona. La casa, el dinero, el estatus, el banco se está quedando con mi piso y yo no tengo a dónde ir. Fiona sintió que se le apretaba el corazón. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, no podía evitar simpatizar con un hombre en esa situación. Me doy cuenta de que es mucho pedir, continuó Agatha con la voz temblorosa, sobre todo teniendo en cuenta nuestro pasado, pero eres el único que podría ayudar. Sé que no merezco su amabilidad, pero... S.R.A. Rothschild, la interrumpió Fiona, sintiendo que la tensión aumentaba en su interior. No estoy segura de poder ayudarla. Nuestro pasado es demasiado complicado. Lo comprendo. La voz de Agatha sonó casi suplicante. Pero, Fiona, por favor, ¿podríamos al menos vernos? Hablar cara a cara. Fiona cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Una parte de ella quería decir que no, dar un portazo al pasado para siempre. Pero la otra parte, la que siempre había creído en la humanidad y la compasión, la empujaba a aceptar. De acuerdo, dijo finalmente Fiona. Tengamos una reunión, pero no le prometo nada a S.R.A. Rothschild. Acordaron reunirse al día siguiente en un pequeño café no muy lejos de la oficina de Fiona. Durante el resto del día, Fiona no pudo concentrarse en el trabajo. No dejaba de pensar en la reunión y en lo que le diría a la mujer que una vez le había hecho la vida imposible. Esa noche, después de acostar a los niños, Fiona telefoneó a su amiga Sara. «Sara, no te vas a creer quién me ha llamado hoy», empezó Fiona en cuanto su amiga contestó. «¿Quién?», se podía oír la curiosidad en la voz de Sara. «Agatha Rothschild». «¿Qué?», exclamó Sara. «¿Tu ex suegra? ¿La misma que...?» «Sí, la misma», confirmó Fiona. «Está pidiendo ayuda. Dice que lo ha perdido todo y que no tiene a dónde ir». «¿Y qué vas a hacer tú?», preguntó Sara tras una breve pausa. Fiona suspiró. «He quedado con ella mañana, pero, Sara, no sé qué hacer. Una parte de mí quiere ayudarla, solo porque es lo más humano que se puede hacer. Pero la otra parte recuerda todo lo que hizo, todas las cosas horribles que dijo e hizo». Sara se quedó callada un rato y luego dijo: «Fiona, escucha. Eres una de las personas más fuertes y bondadosas que conozco. Has pasado por un infierno y has salido victoriosa. Decidas lo que decidas, estoy segura de que será la decisión correcta. Solo, no dejes que el pasado te controle». Fiona sonrió, sintiéndose agradecida por el apoyo de su amiga. «Gracias, Sara. Tienes razón. Me reuniré con ella y veremos qué pasa». Al día siguiente, Fiona entró nerviosa en la cafetería. Enseguida se fijó en Agatha, que estaba sentada en una mesa en un rincón. Lo que vio la sobresaltó. La mujer que tenía delante no era la mujer mandona y segura de sí misma que recordaba. Agatha parecía envejecida, ojerosa. Su aspecto antaño impecable había sido sustituido por ropas modestas, casi andrajosas. Agatha levantó la vista cuando Fiona se acercó a la mesa, con una mezcla de esperanza y vergüenza reflejada en el rostro. «Fiona», dijo en voz baja, «gracias por venir». Fiona se sentó enfrente, sintiendo emociones contradictorias que luchaban en su interior. «Hola, S.R.I.
Rothschild, usted quería hablar. Agatha asintió, con las manos frotando nerviosamente la servilleta sobre la mesa. Sí, yo... Fiona, sé que no tengo derecho a pedirte nada, después de todo lo que he hecho, pero realmente estoy en una situación desesperada. Fiona escuchó atentamente mientras Agatha relataba el hundimiento del negocio familiar, la pérdida de fortuna y estatus, cómo todos sus amigos y conocidos le habían dado la espalda en su momento de necesidad. Y ahora, terminó Agatha, con voz temblorosa, el banco está embargando mi último piso. Literalmente, no tengo techo. Fiona guardó silencio, intentando comprender lo que había oído. Una parte de ella se alegró de que la mujer que tanto dolor le había causado se encontrara ahora en una situación difícil. Pero la otra parte, la que siempre había creído en la compasión y el perdón, sentía pena por Agatha. ¿Qué quiere exactamente de mí, S.R.A. Rothschild?, preguntó finalmente Fiona. Agatha levantó los ojos llenos de lágrimas. No lo sé, Fiona. ¿Un alojamiento temporal, tal vez? ¿O ayuda para encontrar trabajo? Me doy cuenta de que es mucho... Fiona sintió que una ola de emoción subía dentro de ella. Todos los resentimientos del pasado, todas las humillaciones que había sufrido por culpa de aquella mujer la invadieron de repente. ¿Lo entiendes? Su voz temblaba de rabia contenida. ¿Entiendes de verdad lo que me estás pidiendo? ¿Recuerdas cómo me echaron de mi casa? ¿Cómo intentaron quitarme a mis hijos? ¿Cómo difundieron rumores sobre mí, impidiéndome conseguir un trabajo? Agatha bajó la cabeza, incapaz de encontrarse con la mirada de Fiona. Sé que te he causado mucho dolor, Fiona, y no perdono mis acciones, pero yo era una persona diferente en ese entonces. Pensé que estaba protegiendo a mi familia, mi forma de vida. ¿Protegiendo? Fiona no pudo contener una risa amarga. Usted arruinó mi vida, S.R.A. Rothschild. Me hizo sentir inútil, indigna. Intentaste quitarme mi posesión más preciada, mis hijos. Agatha levantó los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, Fiona, y yo te pido perdón. Me doy cuenta de que no es suficiente, que no compensará lo que hice, pero siento de verdad mis actos. Fiona respiró hondo, tratando de calmarse. Miró a la mujer que tenía delante y no vio a una suegra formidable, sino a una persona destrozada que lo había perdido todo. «Sabe, señora Rothschild», dijo finalmente Fiona, «cuando me echó de casa, pensé que mi vida se había acabado. No sabía cómo iba a seguir con mi vida, cómo iba a cuidar de mis hijos. Pero, ¿sabes qué? Lo conseguí. Encontré la fuerza para levantarme y construir una nueva vida, y ahora te estoy agradecida por ello». Agatha miró a Fiona sorprendida. ¿Agradecida? Fiona asintió. Sí, porque si no hubiera sido por ti, nunca habría sabido lo fuerte que podía ser. No me habría forjado una carrera, no habría encontrado verdaderos amigos, no me habría dado cuenta de que podía ser feliz por mí misma, sin el apoyo de la familia Rothschild. Agatha guardó silencio, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Y ahora, continuó Fiona, me pides ayuda. Tú, la mujer que una vez me dijo que no valía nada sin tu familia. ¿Cómo crees que debería sentirme? No lo sé, susurró Agatha. Me doy cuenta de que no tengo derecho a pedirte nada, pero no sé a quién más recurrir. Fiona miró a Agatha durante un largo momento. Su mente recordó todas las veces que aquella mujer la había humillado y había intentado arruinarle la vida. Pero al mismo tiempo, recordaba su propio viaje, cómo había superado las adversidades y se había convertido en la persona que era ahora. S.R.A. Rothschild, dijo finalmente Fiona, no puedo olvidar lo que hizo, pero tampoco puedo abandonar a una persona en apuros, aunque me haya hecho daño. Agatha levantó los ojos, en los que se leía una mezcla de esperanza e incredulidad. No puedo ofrecerte vivir conmigo, continuó Fiona. Eso estaría mal para mis hijos.
pero puedo ayudarte a encontrar un alojamiento temporal y quizá un trabajo. Es todo lo que puedo hacer. Agatha parecía sorprendida. Fiona, yo no sé qué decir. Tú eres una mujer increíble. No merezco tu amabilidad. Fiona negó con la cabeza. No se trata de si te lo mereces o no. Se trata de quién soy y del tipo de persona que quiero ser. No quiero que el resentimiento y la ira gobiernen mi vida. Han pasado 3 meses desde el día en que Fiona tomó la decisión de ayudar a Agatha Rothschild. Esos meses habían estado llenos de trabajo duro, conversaciones emotivas y un cambio gradual pero perceptible en las relaciones entre todos los implicados en esta compleja historia familiar. Fiona estaba sentada en su despacho de la oficina de Tecnoplus, revisando los informes del último proyecto concluido con éxito, cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Agatha. «Fiona, ¿puedo ir a verte esta noche? Tenemos que hablar de algo importante». Fiona se lo pensó un momento. Agatha y ella habían estado en contacto bastante a menudo en los últimos meses, pero normalmente por asuntos de negocios, búsqueda de casa, de trabajo, asesoramiento jurídico. Esta pregunta parecía más personal. «Por supuesto», respondió Fiona. «Estaré en casa sobre las 7. Pásate a las 8. Los niños ya se habrán acostado». Aquella noche, después de arropar a Olivia y Ethan, Fiona se paseó nerviosa por el salón, esperando la llegada de Agatha. A las 8 en punto sonó el timbre. Agatha tenía un aspecto distinto al que tenía cuando se conocieron hacía unos meses. Aún distaba mucho de su antigua imagen lustrosa, pero había un nuevo brillo en sus ojos y su postura era más segura. «Hola, Fiona», dijo al entrar en el piso. «Gracias por quedar». Se sentaron en el salón y Fiona les ofreció té. Permanecieron un rato en silencio, sorbiendo la bebida caliente. Fiona por fin rompió el silencio. «¿De qué querías hablar, Agatha?» Agatha respiró hondo, como si estuviera ordenando sus ideas. «Fiona, yo quería agradecerte de nuevo todo lo que has hecho por mí. No sabes cuánto significa para mí». Fiona asintió, esperando a que continuara. «Pero no es solo eso», continuó Agatha. «He reflexionado mucho durante estos meses, sobre mi vida, sobre mis acciones, sobre el tipo de persona que he sido y el tipo de persona que quiero ser». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. «Fiona, quiero pedirte perdón de verdad por todo lo que he hecho, por cómo te traté, por cómo intenté arruinarte la vida y quitarte a tus hijos. Fui una persona horrible y no hay excusa para mis actos». Fiona sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No esperaba oír esas palabras de Agatha. «Me doy cuenta de que un simple «lo siento» no deshará todo el daño que he hecho», continuó Agatha. «Pero quiero que sepas que siento de verdad mis actos y que quiero cambiar. Me has enseñado lo que significa ser una persona verdaderamente fuerte y honorable». Fiona se quedó en silencio, intentando comprender lo que había oído. Una parte de ella aún dudaba de que se pudiera confiar en Agatha, pero otra parte vio la sinceridad en los ojos de su ex suegra. «Agatha», dijo finalmente Fiona, «agradezco tus palabras y puedo ver que realmente estás tratando de cambiar. Pero tienes razón, un simple «lo siento» no lo arregla todo. Hará falta tiempo y acción para demostrar que realmente has cambiado». Agatha asintió. «Lo comprendo, y estoy dispuesta a hacer lo que haga falta. Fiona, yo quiero formar parte de la vida de mis nietos. Si me dejas, claro. Sé que no me lo merezco, pero quiero intentar ser una mejor abuela para ellos». Fiona respiró hondo. Era un momento difícil. Por un lado, recordaba todo el mal que Agatha le había hecho a ella y a los niños. Por otro, creía en la posibilidad del cambio y en el poder del perdón. «Agatha», comenzó Fiona lentamente, «no puedo darte acceso total a los niños de inmediato. Sería incorrecto y potencialmente perjudicial para ellos. Pero podemos empezar poco a poco, tal vez visitas cortas bajo mi supervisión, y a partir de ahí ya veremos cómo va».
Los ojos de Ágata se llenaron de lágrimas. Gracias, Fiona. Es más de lo que podía esperar. Te prometo que no os defraudaré ni a ti ni a los niños. Hablaron durante varias horas más, hablando del pasado, el presente y el posible futuro. Cuando Ágata se marchó, Fiona se sintió extrañamente aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Al día siguiente, Fiona decidió hablar con Elliot. Marcó su número sintiéndose un poco ansiosa. ¿Fiona? La voz de Elliot sonó sorprendida. ¿Pasa algo? No, Elliot, no pasa nada, respondió Fiona. Es que ayer estuve hablando con tu madre y pensé que nosotros también deberíamos hablar. Acordaron encontrarse en el parque donde solían pasear con los niños. Cuando Fiona llegó, Elliot ya la estaba esperando en un banco. «Hola», le dijo poniéndose de pie. «¿Cómo estás?» Fiona sonrió. «Estoy bien, Elliot. ¿Cómo estás tú?» Se sentaron en el banco y Fiona le contó a Elliot su conversación con Ágata. Elliot escuchó atentamente. Su rostro expresaba una mezcla de sorpresa y alivio. «Fiona», dijo cuando ella hubo terminado, «no sé qué decir. Lo que has hecho por mi madre es increíble. No estoy seguro de haber podido hacer lo mismo en tu lugar». Fiona negó con la cabeza. «No lo hice solo por ella, Elliot. Lo hice por mí, por nuestros hijos, por todos nosotros. Me di cuenta de que aferrarse a los rencores solo es destruirse a uno mismo». Elliot la miró fijamente durante un largo instante, como si la viera por primera vez. «Eres una mujer increíble, Fiona, y lamento no haberte apreciado como te mereces». Fiona sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Elliot. Significa mucho para mí». Hablaron durante varias horas más, hablando del pasado, del presente y del futuro. Por primera vez en mucho tiempo, no hablaban como ex-cónyuges, sino como amigos y padres preocupados por el bienestar de sus hijos. Pasaron otros 6 meses. En ese tiempo, se habían producido muchos cambios en las vidas de todos los implicados en la historia. Ágata, con la ayuda de Fiona, encontró trabajo en una pequeña organización benéfica. Empezó como una voluntaria más, pero enseguida demostró sus dotes organizativas y pronto se convirtió en coordinadora de proyectos. Este trabajo le abrió un mundo nuevo, un mundo en el que no se valoraba el estatus ni la riqueza, sino el deseo genuino de ayudar a los demás. La relación de Ágata con sus nietos se desarrolló lenta pero constantemente. Al principio eran visitas breves bajo la supervisión de Fiona, luego paseos conjuntos por el parque y ayuda con los deberes. Olivia y Ethan habían desconfiado de su abuela al principio, pero poco a poco empezaron a abrirse a ella. Elliot también había cambiado. La conversación con Fiona le hizo replantearse muchas cosas de su vida. Se convirtió en un padre más activo, pasaba más tiempo con sus hijos, se implicaba en sus vidas no solo económicamente, sino también emocionalmente. Incluso empezó a acudir a un terapeuta familiar para resolver la relación con su madre y aprender a establecer límites sanos. Fiona siguió creciendo en su carrera. Sus proyectos en TecnoPlus fueron reconocidos no solo dentro de la empresa, sino en el sector en su conjunto. Fue invitada a hablar en varias conferencias importantes en las que compartió su experiencia y conocimientos. Pero lo más importante es que Fiona sintió paz interior y satisfacción. Sabía que había tomado la decisión correcta al acercarse a alguien que una vez le había causado tanto dolor. Esta decisión no solo había cambiado la vida de Ágata, sino que también había ayudado a Fiona a liberar su propio resentimiento y rabia. Una tarde, un año después de aquella conversación con Ágata, Fiona estaba sentada en el balcón de su piso mirando la puesta de sol. Olivia y Ethan jugaban en el salón, y sus risas entraban por la puerta abierta. Sobre la mesa, junto a Fiona, había una fotografía tomada en la reciente fiesta de cumpleaños de Ethan, en la que aparecían todos: Fiona, los niños, Elliot, Ágata, amigos de la familia. Todos sonreían y era auténtica, verdadera alegría.
Fiona tomó la fotografía entre sus manos, recordando aquel día. Era la primera vez que se reunían todos y, en contra de lo que temía, había salido de maravilla. Agatha había ayudado con la decoración y la tarta. Elliot había organizado juegos para los niños y Fiona lo había observado todo con una sensación de profunda satisfacción. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Era Sara. «Hola, Fi. ¿Cómo estás?» Fiona sonrió al oír la voz de su amiga. «Hola, Sara. Estoy bien. Solo sentada, disfrutando de la tarde y pensando en la vida». «Oh, eso suena filosófico», rió Sara. «¿Y a qué conclusiones has llegado?» Fiona pensó un momento. «Sabes, Sara, me he dado cuenta de que la vida es algo asombroso. Puede presentarte lecciones y giros que nunca esperas. Pero son esas sorpresas las que la hacen tan valiosa». «Vaya, Fi, ¿seguro que estás bien?» Se podía oír la preocupación en la voz de Sara. Fiona se rió. «Sí, estoy totalmente bien. Es que estoy feliz, Sara, realmente feliz y agradecida por todo lo que he pasado, porque me ha convertido en lo que soy ahora». Hablaron un poco más, comentando los planes para el fin de semana y los últimos cotilleos de la oficina. Al colgar el teléfono, Fiona sintió una oleada de calidez y gratitud hacia su amiga, que había estado a su lado en todos los momentos difíciles. La velada transcurrió sin sobresaltos. Fiona acostó a los niños y les leyó su cuento favorito. Mientras tapaba a Olivia con una manta, vio una foto en la mesilla de noche en la que aparecían todos juntos: Fiona, los niños, Elliot y Agatha, en la entrada del zoo. «Mamá», murmuró Olivia somnolienta, «¿volveremos a salir todos juntos pronto?» Fiona besó a su hija suavemente en la frente. «Claro que sí, cariño, muy pronto». De vuelta en el salón, Fiona se sentó frente al portátil. Abrió el documento que había empezado a escribir hacía meses. Era un libro sobre sus experiencias vitales, sobre la superación de la adversidad y el poder del perdón. Esperaba que su historia pudiera ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Fiona empezó a teclear y las palabras fluyeron con facilidad por la pantalla. Escribió sobre su matrimonio con Elliot, sus conflictos con Agatha, su doloroso divorcio y su lucha por sobrevivir. Pero, sobre todo, escribió cómo había aprendido a perdonar, cómo había encontrado la fuerza no solo para superar las dificultades, sino también para ayudar a aquellos que una vez le habían hecho daño. Al terminar el capítulo, Fiona se reclinó en la silla y respiró hondo. Miró el reloj. Era más de medianoche. Pero no se sentía cansada, al contrario, sentía una ráfaga de energía e inspiración. Fiona se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad dormía al otro lado de la ventana, pero en ese silencio ella podía sentir el pulso de la vida, lleno de posibilidades y esperanzas. Pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos años, en cómo había cambiado ella misma. Por la mañana, Fiona se despertó con una llamada de Elliot. «Buenos días, Fiona», le dijo. «Perdona por llamar tan temprano, pero me preguntaba, ¿te importaría si me llevo a los niños el fin de semana? Estaba pensando que podríamos salir de la ciudad, quizá a pescar». Fiona sonrió. Incluso hace un año, una llamada así habría sido imposible. «Por supuesto, Elliot. A los niños les encantará». Después del desayuno, Fiona se dirigió al trabajo. En la oficina la esperaba una sorpresa. Había sido nominada para el premio al directivo del año de su empresa. Sus compañeros la felicitaron y Fiona se sintió abrumada de orgullo por su logro. Al volver a casa esa noche, Fiona encontró un sobre en el buzón. Dentro había una tarjeta de Agatha. «Querida Fiona, sé que las palabras no pueden expresar toda mi gratitud por lo que has hecho por mí. No solo me ayudaste en un momento de necesidad, sino que me mostraste lo que significa ser una persona verdaderamente fuerte y generosa. Me esfuerzo por ser mejor persona cada día, y es gracias a ti.
Gracias por darme una segunda oportunidad de formar parte de la vida de mis nietos. Con amor y gratitud, Ágata. Fiona sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se sentó en el sofá, con la tarjeta en la mano, y pensó en el largo viaje que todos habían recorrido. Aquella noche, tumbada en la cama, Fiona reflexionó sobre el futuro. Sabía que le aguardaban muchos retos y dificultades, pero ahora no los afrontaba con miedo, sino con confianza. Sabía que era fuerte, que podía superar cualquier obstáculo. Fiona Blackwell se durmió con una sonrisa en la cara, sabiendo que mañana sería un nuevo día lleno de posibilidades. Estaba preparada para un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en su vida, y este capítulo prometía ser el más brillante y feliz. Así terminó la historia de Fiona, una mujer que había sufrido traición y dolor, pero que encontró la fuerza no solo para resistir, sino también para perdonar. Su viaje de la desesperación al triunfo, del dolor al perdón, fue un ejemplo de cómo el amor y la compasión pueden cambiar no solo una vida, sino las vidas de muchas personas a su alrededor. Y aunque su historia termina aquí, su viaje continúa, abriendo nuevos horizontes y posibilidades.